Bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión lo que vamos a hacer es colorear el dibujo que hicimos en la clase anterior. Que hicimos el personaje Ansiedad de la nueva película de Intensamente. Te dejo el enlace ahí si querés aprender a dibujarlo desde cero. En esta clase lo que vamos a hacer es colorearlo. Yo utilicé unos lápices acuarelables, pero vos podés usar los lápices que tengas. Así que bueno, empecemos a trabajar, que para eso estamos. No te olvides de suscribirte y regalarme un like, que me ayudas un montón. Así que bueno, dale, empecemos. El papel que estamos usando es este. Sí, vamos a utilizar este papel. Vos podés utilizar cualquier papel que sea acuarelable. Y vamos a utilizar los lápices que te mostré anteriormente, estos, ¿sí? Con pincel y los lápices sacapunta, lápices y pinceles con agua, ¿sí? Pero al final, eso al final. Así que ahora vamos a empezar a pintar. Yo ya pasé el boceto, si quieres ver cómo pasarlo, te dejo en la tarjetita el video del paso a paso y vamos a comenzar a colorear. Voy a sacar la hoja de acá para que no se me manchen las hojas de abajo. Lo importante es sacar bien todo el grafito. Una vez que sacamos todo el grafito, nos aseguramos de que todo el polvillo que produce borrar se vaya. ¿Por qué? Porque este grafito nos va a afectar en el dibujo. Si yo empiezo con este amarillo que es medio como anaranjado, doy una capa suave a todo lo que es de este color en el personaje. Nos aseguramos de no presionar demasiado el lápiz, porque estamos utilizando lápices acuarelables y no queremos saturar el papel. Después de dar esta capa vamos a aplicarle el agua con un pincel. Vamos a las manos también y luego al cuello. Ahora vamos a cambiar a un color medio crema. No se dejen engañar por el color del lápiz, del color externo, porque es un color salmón, ¿sí? Parece medio naranja, pero es un color salmón. El revestimiento es naranja, pero en realidad es un color salmón. Este color le vamos a aplicar en las vetas de la ropa. Ahora volvemos con el naranja anterior, o uno parecido, no hace falta que sea exactamente el mismo, pero para el pelo. Vamos a pintarlo de esta forma, haciendo rayas, siguiendo la dirección que habíamos realizado anteriormente, pero haciendo básicamente rayas. Le repaso un poquito más al color anterior. Y ahora vamos con el salmón de vuelta, que me olvidé de pintar ese pedacito. Ahora viene la parte divertida, el agua. Para esta parte asegúrate de no cargar demasiado el pincel y vas haciendo de a pedacitos, ¿sí? Usa un pincel que te permita hacer detalles. Uno finito, que termine en punta. No en punta muy ancha, porque si no, no te vas a poder hacer los detalles. No cargues demasiado el agua. Fija el papel con la cinta para que no se te ondee. Mucho cuidado en los bordes de los ojos. En las manos también, trata de hacer por color, ¿sí? Primero el color naranja, le doy la capa de agua. Y después enjuago y me voy al otro color, ¿sí? Siempre por color. Y si hace falta cambiar el agua, se cambia. Y ahora el pelo lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a ir pincelando, pero desde afuera hacia adentro. Pincelamos desde afuera hacia adentro. ¿Para qué? Para no arrastrar demasiado pigmento hacia las partes externas. Puedes ir al revés, no hay problema. Pero el problema es cuando extraes demasiado pigmento hacia el exterior. Bueno, hacemos ahora las partes de las mangas. Acá hay que tener mucha paciencia y dejar que se vaya secando a medida que vamos avanzando. Ahora lo amarillo y lo que acabo de pintar no lo toco. Voy a continuar con otra parte mientras se seca eso, ¿sí? Yo ahora voy a ir al pantalón. En el pantalón vamos a dar una capa naranja. También recuerden que bien suave.
La primera capa es suave, tiene que colorear, pero tiene que ser suave. Y la ventaja de usar lápices acuarelables es que no me tengo que preocupar tanto por ocultar el trazo, porque eso se va a ocultar cuando le pase el agua. Pero si yo presiono demasiado, las rayas van a quedar. Entonces hay que pasarlo despacito. También al cinto, esquivando la hebilla o botón. Las botas también. Ya sé que son marrones las botas, ¿sí? Pero no es un marrón sólido. Es un marrón que en algunas partes es más clarito. Entonces nos conviene hacer esto primero. Ahora pasamos con el agua. Esta es la parte más divertida. Acá no es como el pelo, acá puedes hacer como quieras, ¿sí? Porque el tono va a ser uniforme. Pasamos al pantalón completo. Cómo cambia, ¿no? Parece hasta magia. Me encantan los lápices acuarelables. Y son los primeros lápices acuarelables profesionales que tengo. Porque tengo los otros que son los Giotto. Si querés te muestro ahí, vas a encontrar en la tarjetita. Pero no son profesionales. Estos son profesionales. Y ojo que, aunque no sean profesionales, los Giotto no tienen nada que envidiar. Ahora vamos con un bordó. El video yo dejé secar, ¿sí? Aunque no se ve, yo dejé secar el naranja. Después le pasé el bordó. También muy suave, solamente como para que agarre un toquecito de color. Fíjate que es apenitas. Es apenitas. Es muy importante que dejemos secar entre capa y capa. También vamos a empezar con este color a darle un poquito de sombra. Vamos a hacer un pequeño degradé desde el borde hacia el centro. Sí, desde el borde de la figura hacia el centro. Vamos a empezar a darle el volumen con este color. Fíjate que esté afilado el lápiz, es muy importante. Y trata de pensar desde qué lado querés que la luz pegue. Porque fíjate, la parte inferior yo la estoy repasando porque esa es la parte donde menos luz va a tener. La luz va a venir desde arriba a la derecha, apuntando hacia abajo a la izquierda. Entonces, por lo tanto, la zona que está abajo a la izquierda tiene que estar más oscura. Recordemos todos los volúmenes. El labio está más hundido, entonces debería tener sombra. El ojo también es un volumen, entonces debería tener sombra. Acá anda rotando el lápiz o sacándole punta para que esté bien filoso porque son detalles. El pelo lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Algunos, no vamos a hacer tantos pelos con este color, vamos a hacer algunos. De esta manera. Bueno, ahora viene la parte del agua. Esta parte del agua va a tener poquita agua y vamos a ir enjuagando el pincel para que no se llene de pigmento, ¿sí? Muy poquito y lo difuminamos un toque, como para hacer un poco más pronunciado el degradé. No voy a pasar por todo el color, sino solamente por los bordecitos, de esta forma, fíjate. Para suavizar lo que hice. Mucho cuidado. Trata de esparcir bien el pigmento y que no quede manchas, ¿sí? No queremos manchas, queremos que quede en efecto de oscuridad. No solo pasamos el agua, sino que también estamos pintando a medida que pasamos el pincel, porque yo arrastro el pigmento para llevarlo al lugar en donde me conviene tenerlo. Lo mismo con el borde del ojo, de los ojos. En el pelo también vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero menos cantidad de agua. Trato de pasar por sobre las mechas que acabo de realizar. Y lo dejamos secar nuevamente. Muy importante. Me faltó la manito.
No te olvides de la otra manito. Y lo mismo, con el pincel lo mismo. Bueno, ahora repaso sobre el pantalón. Esto va a hacer que se mezcle el color que acabo de aplicar con el anterior. Y ya van a penetrar mejor en el papel y van a hacer un color en específico. Y lo bueno es que va a quedar como medio matizado. En algunos lugares va a tener más pigmento y en otros menos. Esa es la magia de la acuarela. Bueno, nuevamente dejo secar todo esto, ¿sí? Ahora vamos a otro color. Estoy usando un rojo para hacer las zonas del volumen de la ropa. La sombra del volumen de la ropa. Recordá de dónde viene la luz. Tiene que venir de la misma zona que la del resto del dibujo, ¿sí? Si vos querés cambiarlo, tenés que cambiar de todas las luces. Si no, mantener la luz arriba, a la derecha, hacia abajo a la izquierda. Pero también tenemos que hacer un pequeño bordecito como para resaltar el volumen de atrás. Bueno, de esta manera vamos remarcando primero todo el bordecito y ahora sí aplicamos la oscuridad. Está bueno que tengas la imagen de referencia en algún lado, como para ir viendo. ¿Habías probado alguna vez los lápices acuarelables? También se puede dejar sin pasarle el agua, ¿sí? Estos lápices puedes usarlo como vos quieras, con agua o sin agua. Obviamente que con agua tiene toda la magia, pero no es obligatorio. Bueno, ahí ya tenemos más o menos lo que es el chalequito, el buzo. Bueno, me fijo si está seco. Si está seco, puedo darle la segunda capa para oscurecer algunos tonos más importantes, resaltar un poco más algunas oscuridades. Con el lápiz sumamente afilado esta parte. Más detalles hago, más afilo el lápiz. Es importante para que te quede bien el dibujo, ¿sí? Porque por ahí, por no sacarle punta, pierde mucha calidad tu trabajo. Entonces hay que sacarle punta. Ahí está muy mojado y viste lo que pasó, ¿no? Entonces hay que esperar a que se seque, porque si no queda mucho pigmento junto. Ahora vamos a ver cómo lo voy a solucionar eso. Bueno, ahora lo que estoy usando es un marrón, ¿sí? Un marrón oscuro, para empezar a darle más volumen a lo que es el pantalón y los zapatos, porque está muy plano todavía. Separo lo que son las piernas, trato de hacer una especie de degradé. No necesariamente tengo que estar difuminando todo con agua, ¿sí? Fíjate que yo la última capa de lo que es la ropa no la difuminé, ¿sí? Esa la dejé, porque hay algunas que me interesa que quede de esa forma. Bueno, empiezo a generar el volumen de lo que es el pantalón. Recordá que tiene que estar bien seco, porque si no, no va a pintar el lápiz, te va a dejar manchas. Entonces, mucha paciencia y dejarlo que se seque. No le pongas el secador de pelo, no, dejarlo que se seque solo. Bueno, vamos a darle los detalles a lo que son las botas también. Primero hago los detalles y después le doy la capa. ¿Por qué? Porque si yo primero le doy la capa, puede ser que no llegue a visualizar los detalles de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Se me pierden los detalles, entonces tendría que estar dibujando todo de vuelta y no es la idea que se me pierda nada. Entonces primero remarco los detallecitos y después sí puedo darle una capa general, siempre recordando que la luz viene desde arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Vamos a repasar los cordones también.
y después de reemplazar los cordones finalmente le damos la capa suave. Bueno, ahora con naranja vamos a darle un poquito más de color y volumen a lo que son las manos. Esto es lo que va en naranja. Este es un naranja. El anterior que habíamos usado es un amarillo que era más tirando a anaranjado, pero este es naranja directamente. Paso bien. Fíjate que en el centro no estoy pasando porque no me interesa tapar todo el color, me interesa tapar parcialmente para que quede un poco del amarillo. Y ahora vamos a lo que es la cara. Para la cara también vamos a hacer un poco más de transición entre lo que es el amarillo y el color que habíamos aplicado para los bordes, pero sin tapar el amarillo totalmente. Todo lo que es naranja. El borde de los ojos también. La nariz que no es nariz. El cabello también. Vamos a hacer más mechas de naranjas. Pelos naranjas. No me preocupo en uno por uno, sino más o menos rayo de esta forma, ¿sí? Trato de que todos sean distintos, que no sean del mismo largo y que sigan el patrón. Ya paso a la otra mano, no me voy a olvidar de la otra mano. Bien, ahora vamos con el bordó oscuro a darle un poquito más de oscuridad a lo que son las mangas. Un poquitito más. Fíjate que es menos de lo que había aplicado la vez anterior, pero este bordó es un poco más oscuro. No es el mismo, este es un poco más oscuro. Si vos no tenés este bordó más oscuro, podés utilizar un violeta o podrías utilizar un marrón, ¿sí? Esos colores puedes usar. Bien, ya está. Ahora, con el marrón voy a darle detalles al cinto que me estaba olvidando. Asegúrate de no olvidarte nada. Y pinto el botoncito. Ok, ahora vamos con el agua a disolver el naranja que acabamos de aplicar. Fíjate nuevamente que se vaya mezclando y que no te queden manchas. Anda enjuagando el pincel, que no se sobrecargue de tinta. ¿Sí? Tampoco agregues demasiada agua, sino que lo justo y suficiente para que se moje y haga el efecto que queremos lograr. Ya casi lo tenemos, falta poco. La otra mano también. En el pantalón también, fíjate que se van haciendo manchitas, ¿sí? Esto puedes utilizarlo a tu favor, pero que no te queden manchas donde vos no quieras, ¿sí? Trata de fijarte eso. Bueno, ahora voy a difuminar un poquito la ropa. Esta parte la puedes dejar sin difuminar si querés. Yo opté por difuminarla con el agua, pero muy poquito. Bueno, ahora vamos a las cejas. A las cejas primero le doy una capa de amarillo. Fíjate que se haya secado lo que es el pelo, porque si no se te va a mezclar con ese color y no es la idea. Mientras se secan las cejas, vamos a darle una capa de beige a la parte blanca. Una capa de... no es beige en realidad, es color salmón.
pero podría ser beige si no tenés salmón. Bueno, le damos una capa suave. Si bien esta parte es blanca, como el fondo es blanco, yo tengo que hacer que se separe del fondo, ¿sí? No puedo dejarla en blanca. Aquí da una capa suave. Y a los bordes de los dientes también. Vamos a empezar a resaltar un poquito, así sobresale, dándole un poquito de volumen, ¿sí? Del lado de la sombra. Bueno, ahora voy a agarrar un lila y voy a repasar un poquito los bordes para darle volumen a la parte que es blanca en teoría, ¿no? De esta forma le vamos a dar el volumen a la parte blanca de la ropa. Una vez que lo tenemos, viene la parte divertida, que es el agua. Vamos a repasar tratando de que el pigmento quede en los extremos, ¿sí? Asegúrate que el pigmento más potente quede en los extremos y no te quede en el centro, ¿sí? Porque si no, todo el trabajo que hiciste no tiene mucho sentido porque el volumen se va a perder. Entonces yo quiero que el pigmento quede en el extremo en donde lo apliqué. Anda limpiando el pincel, los dientes también. Apenas perceptible, pero está. Y esa es la idea, que sea apenas perceptible. Bueno, con un verde agua vamos a darle la primera capa a la parte de color del ojo, dejando el brillo sin pintar. Y la pupila sin pintar. Fíjate que esa parte no la pinté. Agarramos el agua, esparcimos. Con negro directamente estoy acá. Ya se secó el pantalón, muy importante. Solo los detalles. Y un pequeñísimo degradé para oscurecer un poco más el pantalón. Fíjate en qué partes agrego. No es en todos lados. Una vez que termino de darle el degradé con el negro, fíjate que usé un montón de colores antes, no es el negro directamente y tampoco va a terminar en negro. Ahora vamos a usar el bordó nuevamente. Esta vez estoy haciendo un poquito más de presión sobre el pantalón para lograr ese efecto que se ve de pantalón que no es marrón, pero sí es marrón. Bueno, ahora vamos con el rojo y vamos a darle una capa a la ropa. Esto va a hacer que los tonos intermedios y los neutros se mezclen bien y además lo que va a hacer es que tenga más color la ropa en sí, pero se conserve el volumen que aplicamos antes. Con el mismo rojo también voy a repasar un poquito en algunos sectores del personaje. Tiene que estar bien seco y bien afilado el lápiz. Fíjate que yo le saqué punta. Está bien afilado.
próxima emoción que vamos a dibujar es envidia. Así que suscríbete para no perdértelo. Falta muy poquito. Asegúrate que esté todo seco, porque si apoyas la mano puedes hacer un desastre. Hacemos algunos pelitos más, apretando fuerte el lápiz. Las cejas ya deben estar secas. Le doy un poquito más de marrón. Este es un marrón un poquito más color tipo dulce de leche, para oscurecer un poquito más las zonas intermedias. Le damos de esta forma al pelo de las cejas. Hacemos como muchos garabatos bien despeluchadas. Y hacemos algunos pelitos de este color. No demasiados, algunos. ¿Sí? Seguimos siempre el patrón. Y ahora con un marrón un poco más oscuro repetimos el proceso y vamos a hacerle este pequeño detalle. Este es un marrón oscuro. Este pequeño detalle para resaltar los ojos, como si tuviese un delineado, pequeño delineado. Y difumino levemente hacia arriba. Esto no lo vamos a diluir con agua, esto va a quedar así. Ahora vamos a pintar dentro de la boca con este marrón oscuro, pero primero voy a delinear cada diente para asegurarme de no pintarlo sin querer. Y ahora sí le vamos a dar una capa general, oscureciendo la primera capa dentro de la boca. Como el papel es medio texturado, yo no me voy a hacer fuerza para que se pinte todo, ¿sí? Simplemente le estoy dando la primera capa y después vamos a usar la magia de los lápices acuarelables a nuestro favor. Esta parte tenés que tener mucho cuidado porque puedes arruinar todo el trabajo, entonces muy dedicado, mucho cuidado y amor. Borde de los dientes externos también, todo el borde de la boca repaso, si querés algunos detallitos en la boca. Bueno, ahora con el rojo voy a dar la segunda capa. ¿Cuál rojo? El que vos quieras. Ahora sí. No, ahora vamos al borde de los ojos. Para el borde de los ojos, un lápiz bien afilado. Este es un azul muy oscuro. Casi negro es, pero es azul. Vamos a pintar los ojos de esta forma. Primero hago el borde y después hago pequeñas líneas que vayan hacia el centro. Algunas más largas, otras más pequeñas, pero todas que vayan hacia el centro. Ahora con un gris vamos a hacer este pequeño degradé en los ojos, dejando una línea finita, muy finita en el borde, sin llegar al borde. Debajo, a la izquierda y a la izquierda, ¿sí? Porque tenemos que hacer el volumen. Recuerden, la luz viene desde arriba a la derecha, entonces la sombra se hace de abajo a la izquierda, lado contrario donde viene la luz. Con agua y mucho cuidado lo difumino de esta forma, sin tocar ninguna parte que no sea la que es gris. Ahora vuelvo al negro. Bueno, en realidad no vuelvo,
empezamos con el negro, remarco el borde, repaso un poco más el borde de los ojos. La idea es remarcar un poco más el volumen. Y ahora vamos a hacer con este un poquito de oscuridad en el borde, de esta forma. Y a medida que vamos hacia el centro vamos aflojando. Recordad que estoy usando el negro ahora. En el centro más flojito. Y no nos olvidemos de pintar la pupila. Damos algunos garabatos en las cejas. Estoy con el bordado dándole un poquito más de pelos más oscuros. Ahora con el agua vamos a empezar a difuminar lo de la boca, pero desde el centro hacia los laterales, para que el color más oscuro, que está en los bordes, no vaya hacia el centro. Una vez que voy al borde ya no me acerco al centro. Si quiero volver al centro tengo que enjuagar el pincel. Del otro lado hacemos lo mismo, desde los bordes, desde el centro hacia los bordes. Y lo último, la firma, obviamente. Ahí tenemos a nuestra ansiedad. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Que tengas un hermoso día, tarde y noche.